asunto con el presidente Castillo es que está siendo víctima del síndrome de Estocolmo, es decir, que es un rehén de Perú Libre y que a fuerza de haber sido cautivado o controlado o apresado mentalmente, no le queda más remedio que defender a los que lo han capturado. Esto es una de las versiones que hay. Esta versión indica que en cualquier momento Castillo va a hacer un esfuerzo y se va a lograr librar o liberar de sus captores. Pero no parece muy probable. El diario El Comercio publica una crónica de la conferencia que dio el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en Arequipa, a este encuentro de juventudes de Perú Libre, en la que había estado anteriormente Evo Morales. Por más que Bellido ordenó que no entrase en cámaras, ni grabadoras, ni nada, de todas maneras han trascendido algunas de las cosas. Y hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Una de nuestras misiones principales, ha dicho él, es impedir la hoja de ruta, o sea, impedir la humanización de Castillo. Lo que Perú Libre quiere evitar de todas maneras es que Castillo sea un Humala 2, o sea, un Humala con las uñas cortadas, peinado, bien trajeado, etcétera, etcétera. El Humala que pasó, como ustedes recordarán, del polo rojo al polo blanco. Cambió de polo, ¿para qué? Para poder ganar las elecciones, y se las ganó a, como ustedes saben, Keiko Fujimori. Muy bien. Entonces, esto es algo que Perú Libre lo tiene clarísimo en su cerebro. Dijo además Bellido en esa reunión que todos los jóvenes deben tener su Twitter, porque a partir del Twitter es que se va a movilizar a la población. ¿No le falta razón? Eso fue lo que ocurrió con la caída de Merino. Recuerde usted esas enormes movilizaciones espontáneas, entre comillas, por supuesto. No fueron espontáneas, fueron orquestadas, dirigidas, manejadas, etcétera, por el Twitter. Entonces, esta idea de que están en pugna Castillo versus Bellido, etcétera, resulta muy relativa a la luz de los hechos. Cuando lanza el Bellido su famoso Twitter sobre el gas de camisea, poniendo una pistola en la cabeza de la empresa, lógicamente, porque dice que o negociamos o expropiamos y nacionalizamos. Bueno, luego aparece un tuit de Castillo que algunas veces es la otra tendencia. No, es una matización. Es una matización. ¿Qué es lo que dice Castillo del tuit de Bellido? Bueno, dentro del marco de la ley y del Estado de Derecho, lo cual evidentemente es un saludo a la bandera. No nos vamos a engañar. No podemos tapar el sol con un dedo. O sea que eso es lo que está ocurriendo. De tal manera que lo que ocurre el día 30 de septiembre, día de la interpelación al ministro Maraví, y quizás algo más, porque hay un sector del Congreso que está pidiendo también un voto de censura con o sin interpelación al señor Bellido, lo cual sería la caída de todo el gabinete y una crisis de gobierno, va a ser decisivo. Perú Libre, como todo partido que ha tomado el gobierno, pero no todo el poder, ha tomado solamente parte del poder, necesita fortalecerse. ¿Para qué? Para tener un buen resultado de aquí a las elecciones que vienen el próximo año. Como usted sabe, que son regionales y municipales. Para ello requiere acumular fuerzas. Parte de acumular fuerzas significa ganar popularidad con una causa de defensa de los intereses del pueblo frente a una transnacional abusiva. Esa es vieja historia del Perú. Eso es una cosa que en el Perú siempre ha sucedido. Esto no es ninguna novedad. El golpe del general Velasco Alvarado, que fue el 3 de octubre, es en realidad motivado básicamente para tomar las instalaciones petroleras de la IPC en Talara. Y lo que ha ocurrido ayer, entregando un documento, el propio Bellido y el ministro de Energía y Minas, lo cual es totalmente llamativo, yendo a la oficina de la empresa a entregar un documento para negociar con la compañía Pluspetrol y sus aliados, es una toma simbólica, es una toma simbólica de la sede de Pluspetrol, es decir, la sede de Camisea en el exclusivo distrito de Miraflores.
Recordemos algo de lo que dijo el presidente Bellido en Arequipa. En la campaña se ha dicho claramente que el gas de Camisea tiene que ser para los peruanos. Ningún gobierno del pueblo puede retroceder a ello. Estamos hablando de manera específica y nosotros con ello, y nuestro presidente es honesto, es consecuente. Vamos a dialogar con la empresa que hoy tiene en sus manos este recurso para poder renegociar las utilidades en beneficio del Estado peruano. Necesitamos tener en el país el gas que esté al acceso de los que menos tienen. Pero hoy seguimos teniendo a costos internacionales. ¿Quiénes son los responsables? Esos gobiernos pasados, que traidores, que firmaron acuerdos, convenios, y que hoy dicen que renuncie el gabinete Bellido, que renuncie el presidente Castillo y una serie de sandeces. Esa gente que entregó el Estado nuestros recursos, ¿bajo qué acuerdos oscuros? Hoy pretenden a darnos muestras de moral. Pretenden decirnos cómo se debe gobernar. Tuvieron 200 años y en 200 años lo que nos han demostrado es corrupción. Entonces desde aquí, desde el sur, vamos a ser claros. Este gobierno va a cumplir su palabra. Vamos a empezar a andar firmes, con pies de plomo, sin retroceder, juntamente con la población, y reiterar que, por ejemplo, tiene que haber siempre, para cualquier proyecto minero, energético, de cualquier índole, el respeto a las poblaciones. Bueno, efectivamente es un poco lo que estábamos nosotros resumiendo en parte, ¿no? Luego se refirió al tema de la no hoja de ruta, al tema de la no humanización, respeto por la población, etcétera. Los contratos, la letra, una cosa es la letra de los contratos y otra cosa es lo que los políticos como Bellido quieren aparentar, a aparecer ante el público. En todos los contratos está salvaguardado el derecho de las comunidades, lo que va a percibir el Estado, etcétera. Es muy controlado. Eso no es simplemente que llegue una empresa, se instala y mata un montón de gente, ¿no? Como en la época del caucho, no. Eso no es así. Eso no es así. Pero sí es una idea fácil de vender. Es una idea fácil de vender. Cuando el gobierno militar del general Velasco Alvarado tomó las instalaciones instaladas de la IPC, que fue el 9 de octubre, fue embanderada la ciudad de Lima. La población apoyó esa medida. ¿Por qué apoyó la población esa medida? Porque, entre otras razones, prensa importante peruana había hecho campaña demostrando la inequidad del trato que tenía el gobierno con la International Petroleum Company. Y se produjo el famoso incidente de la página 11. Aparentemente el contrato que se había firmado, el nuevo contrato, había desaparecido una página que contenía información sensible. Y una persona de la compañía estatal de petróleo, que era muy pequeña en aquella época, salió en la televisión a denunciarlo. A partir de ahí se estableció esta narrativa nacionalista que el 90 y tantos % de la población aprobó en ese momento. Esta es la verdad. No podemos tapar el sol con un dedo. No fue una imposición de los militares, no, señor. En ese momento fue
algo que la prensa, y la prensa más importante, y los canales de televisión y todo el mundo aplaudieron. Es un poco lo que se quiere hacer aquí, salvando la distancia. Estamos hablando de cosas de hace muchísimo tiempo, usted por supuesto no haya nacido. Lo que va a suceder aquí también es una narrativa mediante la cual, si tiene éxito, se va a presentar la escena de ayer del presidente Bellido con el ministro de Energía y Minas entregando un documento a Pluspetrol como la toma simbólica de las instalaciones de una transnacional prepotente, etcétera, etcétera, que no toma en cuenta los intereses del pueblo. Si esa narrativa prende, esto, disculpen la guachafería, empodera al gobierno de Castillo y empodera a Perú Libre para tener un resultado espectacular en las elecciones de dentro de un año. Sabemos cómo es la historia, sí, es bueno recordarla también, para que la gente sufra, no, para que la gente conozca cómo son las cosas. Simplemente no intento darle lecciones absolutamente a nadie. Me he encontrado con gente muy inteligente que considera que Castillo en realidad está resistiendo los empates extremistas. No parece tal cosa, porque Castillo necesita al partido, necesita a Perú Libre. Intentar separar a Castillo del partido sin decirle a Castillo que tienes un colchón o un panal de rica miel no funciona. Y además del problema del déficit técnico, mental, de preparación para gobernar, etcétera. Esta es la escena, efectivamente. Estamos viendo, para nuestros amigos que nos siguen por la tele y las redes sociales, el momento. Para mí insólito, yo no me lo esperaba. Ahora, reconozco que es un golpe de efecto. Bellido ha dado un golpe de efecto. Ahí está la fotografía en pantalla. Bellido y el ministro de Energía y Minas, oiga, el gobierno peruano, en gran parte, entregando en la mesa de partes de una compañía privada un documento. No lo he visto antes. Confieso que no lo he visto antes. Lo estoy viendo en este momento. Lo hemos visto todos los peruanos. Para muchos es normal. No, no es normal. Esto no es normal ni en el Perú ni en Sebastopol. Que el presidente del Consejo de Ministros y un ministro, el ministro del ramo, vayan a la mesa de partes de una compañía privada a entregar un documento, para mí es un gesto simbólico. Como dice Gaia, todo está perfectamente decorado. Esto está perfectamente decorado. La salida intempestiva de Bellido también. La declaración escueta que a mí me dejó en babia, porque dije ¿a qué ha ido allá? He comenzado el proceso de negociación, he entregado las condiciones para negociar. En otras palabras, lo que ha dicho Bellido es lo siguiente: soy tan humilde, soy tan modesto, soy tan buena gente que yo mismo he ido, como si yo fuese el cartero, a dejarle un memo a una compañía privada que no nos ha escuchado, y esto empodera evidentemente al gobierno. No vamos a tapar acá con un dedo. Por supuesto hay una serie de argumentos racionales, ¿no? Que lo vamos a discutir ahora también, como por ejemplo, cuál es el verdadero margen de utilidades que la compañía del gas le deja al Estado peruano, que es muchísimo más de lo que se está diciendo, muchísimo más. ¿Cuánto deja en tributos? ¿Cuánto deja en regalías? ¿Qué significa esto como ingreso económico para el Estado peruano y para desarrollar programas sociales? En fin. Y el otro frente que se abre ayer es el frente de las comunicaciones. El ministro de Transportes y Comunicaciones, quizás pensando que el Instituto de Radio y Televisión pertenece a su sector y no pertenece al sector Transportes y Comunicaciones, pertenece al sector Cultura, por si acaso, ha dicho, aunque después ha intentado matizar diciendo que se le ha sacado de contexto, a todos nos sacan de contexto, pues hermano, pero uno es pues esclavo de sus palabras, sobre todo a las 24 horas. Ha dicho que hasta Canal 7 nos está atacando y que esto tiene que cambiar. Recuerde lo que dijo el ministro. Hablaron también, por ejemplo, de radio y televisión. El Perú tiene una gran fortaleza en lo que es radio y televisión, porque cada municipio tiene un acceso reservado, pero no lo usan. Hay algunas municipalidades que lo han intentado hacer, y lo único que ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es multarles porque han querido utilizar, por decir que lo están utilizando sin permiso. Eso se va a corregir.
Voy a reunirme con las personas responsables y vamos a ver qué municipalidades tienen equipos, y si los que no tienen también se les va a buscar darles facilidades para que con los recursos que tengan compren equipos de radio y televisión para que se masifique la educación a través de ellos. No hay necesidad de esperar otras cosas porque municipios tenemos en todas partes y se puede hacer eso, pero darles las autorizaciones para que ejecuten ese tipo de actividades y poder aperturar un poco más, por ejemplo, el Canal 7. Canal 7 debe llegar en todas las regiones, no llega. Inclusive ahora Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño. También tenemos que hacer cambios ahí para que de una vez por todas el Canal 7 eduque a las personas y llegue a los mejores, a los rincones más alejados de nuestra patria. ¿Han hablado ustedes también? Entonces sí dijo pues que estaba molesto porque Canal 7 los atacaba. Hay varias cosas que debería alguien haberle contado a este señor ministro, que son, en primer lugar, entiendo que no conoce la ley, porque la última disposición es Instituto de Radio y Televisión, no es empresa, es Instituto de Radio y Televisión. Pertenece al sector cultura, no al sector transportes y comunicaciones. Segundo, canales de televisión de municipalidades hay un montón a lo largo y ancho de todo el país. Son canales que no son necesariamente señal abierta, todos, algunos sí en las regiones, otros son digitales. En Miraflores tenemos un canal muy simpático, que es nuestro distrito. Digo Miraflores porque yo soy miraflorino, estamos en Miraflores, ya. Bueno, que se llama Mira TV. Saludo a mis colegas de Mira TV, que lo hacen muy bien. Muy práctico además el canal, dando muchísimos consejos a la gente. Ha sido decisivo para ayudar a la vacunación, es decisivo para ayudar a la participación ciudadana. Ustedes saben que en este distrito y en otros también se le consulta al pueblo organizado. El pueblo no está desorganizado, señores, por favor, sobre una serie de medidas que la municipalidad quiere tomar. Por ejemplo, gastos que hace la municipalidad. Ese canal se encarga de transparentar todos los actos que hace la municipalidad. Así que a mi colega Mariño, que está ahí, y a mi querida colega Pamela Gil les mando un gran saludo desde acá. Entonces, sí hay también, señor ministro, canales a nivel regional, un montonal, y en el nivel de las municipalidades. Y ahora montar un canal digital pues no requiere tampoco grandes inversiones. O sea, no se preocupe, usted no tiene que desviar su presupuesto comprando cámaras caras que además ya no se usan, señor ministro. Y luego, por supuesto que el Canal 7 tiene que serle ajeno. Es decir, el Canal 7 y el Instituto de Radio y Televisión es una entidad que sirve al Estado, al país, no al gobierno de turno. Por favor, señores, un poco más de cinderes y Dios mío, ¿qué pasa? ¿Me estoy haciendo viejo o esta gente no lee ni siquiera la primera plana de nada? No. El problema de los canales públicos, por eso se cuestionan los canales públicos, es que se convierten en boletines de prensa de los gobiernos de turno, y esto no debe ser. Representan a la sociedad. En otros países se han encontrado fórmulas para que en el directorio del ente público de la radio y la televisión esté representado el Congreso, las diferentes fuerzas políticas, etc. Distíngase bien, señor ministro, por favor, se lo ruego, entre gobierno y Estado.